10,000 cambios de herramienta, he estado contando. Y en las más de 100 horas de pruebas de tortura con la herramienta de tinta Prusa Core One Index Founders Edition, no ha fallado ni una sola vez. Ni una sola vez. Y considerando que esta es una tecnología de punta, la primera de su tipo, eso es realmente impresionante. Lo que lo hace aún más frustrante es que hay una cosa, solo una, que realmente necesito que Prusa arregle antes de que esto salga a la venta para todos ustedes. Vamos a ello. Pero antes de entrar en eso, hagamos las aburridas aclaraciones éticas. Aquí están. Pero dos de estas son más importantes que las demás, específicamente estas dos. Porque esta máquina es una Founders Edition y además es un ejemplar único, completamente ensamblado. Esto de ninguna manera refleja la edición final que el público podrá comprar en los próximos meses. Me pregunto por qué fui el único reseñador que recibió una versión completamente ensamblada. La herramienta de persuasión. Rompí otro tornillo en el Dios. Ah, caray, ¿acabo de cortar la energía? No, como mencioné. Perdón, Prusa, acabo de romper el soporte de carrete. Correcto. En cualquier caso, Prusa y yo hemos acordado que haré todo lo posible por reservar mi juicio y conclusiones para la versión final de producción, porque, ya sabes, soy súper bueno guardándome mis opiniones. Pero para ser justos, tengo total libertad de dar mis sugerencias de mejora, lo cual haré más adelante en el video, literalmente. Así que, dejando todo eso de lado, ¿cuáles fueron mis primeras impresiones? Bueno, mientras sacaba la impresora de la caja y la configuraba, no podía evitar pensar para mí mismo: esta máquina es, sin duda, sin complejos e inconfundiblemente una Prusa. Ahora, eso puede sonar tonto en retrospectiva, pero les recuerdo que esta es la ocasión en la que Prusa se ha aventurado más lejos en los mundos de la colaboración y el codesarrollo. Vaya, incluso han llegado al punto de poner el logo de otra persona en el cabezal de impresión, lo cual sin duda se siente como un territorio nuevo para una marca tan icónica. Así que, como un bloguero automotriz probando el primer modelo después de una gran fusión, no pude evitar preguntarme cómo esta gran asociación con Bonetech afectaría la apariencia, la sensación y la experiencia del producto. Bueno, tal vez sea porque ambas compañías comparten una ética similar, pero puedo decir con seguridad que no han perdido nada de la esencia Prusa. ¿Prusacidad? En absoluto. Toma por ejemplo el uso abundante de piezas impresas en 3D, ahora tanto FDM como SLS, sobre láminas de metal recubiertas con pintura en polvo. O la devoción inquebrantable por ofrecer una opción de actualización a los clientes existentes y encontrar soluciones ingeniosas para sortear las limitaciones actuales. Y, por supuesto, el enfoque inquebrantable en la confiabilidad, durabilidad y calidad de impresión por encima de todo lo demás, incluyendo a veces la comodidad del usuario. La única conclusión que me permitiré sacar basándome en la Founders Edition es esta: el Prusa Core One Index es un Prusa de principio a fin. Y si eso es algo que resuena contigo, entonces te va a encantar el Index. Pero dicho esto, aunque ya había visto el Index de cerca y en persona en ferias comerciales, todavía hubo varias cosas que realmente me sorprendieron. Así que, sin ningún orden en particular, hablemos de las sorpresas ahora que lo tenemos en nuestras manos. Desde el principio, quizá la mayor sorpresa fue la velocidad de calentamiento. Ahora, no sé qué esperaba considerando que tengo estufas de inducción en casa, pero no era esto. Esta cosa se calienta increíblemente rápido. Tan rápido que puedes contar los segundos con una mano. Esto debe ser la razón por la que han podido presumir de ahorrar tiempo incluso sobre los cambiadores de herramientas tradicionales. Pero no es el único beneficio enorme que viene con el cambio a la inducción. Pero hablaremos más de eso en un segundo, porque la segunda sorpresa para mí tenía que ver con la alineación de la boquilla. Ahora, en este punto, ya he probado y revisado varios cambiadores de herramientas, y cada vez la alineación de la boquilla requiere que el usuario haga algo durante la configuración. Instalar un pin especial, quitar la placa de impresión, limpiar las boquillas, pero no con Index. Mira, Index en realidad hace esto completamente de forma automática antes de cada impresión usando un sensor de corriente de Foucault en la esquina de la cama. Y hace todo esto en menos tiempo del que le tomaría a muchas impresoras hacer un mallado de la cama. Diría que es algo bastante innovador, y dado que esta es una tecnología de punta, sería comprensible que te preguntaras qué tan confiable es realmente. Lo que nos lleva a la siguiente sorpresa, que es la confiabilidad del cambio de herramienta. Al desempacar e instalar las boquillas Index, tuve una especie de revelación impactante. Estas cosas solo se mantienen en el soporte por algunas piezas de acoplamiento y un par de imanes.
Y dado que mis amigos y yo pasamos la mayor parte de los últimos 2 años ajustando un sistema de acoplamiento para cambiador de herramientas que dependía de imanes, digamos que tenía mis dudas. Pero en ese aspecto me he llevado una grata sorpresa. Hasta este punto, creo que he hecho más de 10.000 cambios de herramienta y Index no ha fallado ni una sola vez. Excepto las veces que tiré las herramientas del soporte al meter las manos, luces y cámaras en el volumen de construcción. ¿Por qué estaba metiendo luces y cámaras en el volumen de construcción de una impresora 3D de última generación completamente nueva? Bueno, eso me lleva a la cuarta sorpresa, que es la visibilidad. Prusa ha hecho un muy buen trabajo, al menos en la Founders Edition, de mejorar toda la experiencia con un hermoso soporte de acero recubierto que sostiene las herramientas. Es realmente elegante, es muy resistente y no debería deformarse con el tiempo al estar expuesto al calor. El único inconveniente de esto es, por supuesto, la visibilidad. Si eres un creador de contenido que espera grabar tomas de la impresora en acción, olvídalo. Pero también, como usuario, a menos que estés imprimiendo con PLA o PTG con la tapa abierta, vas a tener que hacer una especie de baile para revisar si el filamento está cargado, cómo se ve la primera capa o qué tan lleno está el depósito de purga. Y hablaremos más de eso en un momento. Ahora, esto no es una queja, después de todo. En realidad, no es tan importante ver tu impresión, pero recomendaría encarecidamente a cualquiera que actualice al Index que también adquiera la cámara Core One Body si aún no la tienes. Además, me acaban de informar que esto ya está mejorado en la edición Prusa. Genial. Si te encontraste inclinando la cabeza cuando dije las palabras cubo de purga, no te culpo. Después de todo, una de las preguntas más importantes que la gente tiene cuando se trata de cambiadores de herramientas es: espera un segundo, ¿por qué necesito purgar o imprimir una torre de cebado si cada material tiene su propia boquilla? Y históricamente, la respuesta a esta pregunta ha sido triple. 1. El goteo. 2. Generar presión en la boquilla y hacer que el material fluya. Y 3. La degradación del material causada por permanecer en una boquilla caliente que pasó minutos calentándose y enfriándose entre capas. Pero a pesar de todos los desafíos y limitaciones con los que Index tuvo que lidiar, de nuevo, hablaremos más de eso después, aquí parece ofrecer un beneficio significativo e inesperado. Mira, si calentar y enfriar cada uno solo toma unos cuantos segundos, entonces realmente no tienes que preocuparte por el goteo o la degradación del material. Solo necesitas hacer que el material fluya y luego volver a imprimir. Primero que nada, esto ahorra muchísimo material. Estas pequeñas bolitas de purga son absolutamente diminutas. Sí, pero también, en casos donde no hay cambios de color en una capa o grupo de capas, no necesitas desperdiciar filamento ni tiempo construyendo una torre de purga. El ahorro de filamento, como puedes ver, es bastante impresionante. Esta no es una comparación completamente justa porque imprimí la versión con torre de purga usando alturas de capa adaptativas y la versión con cubeta de purga sin ellas. Pero, incluso si le agregas, digamos, un 20% a la cantidad de purga, aún así no hay comparación. La misma Prusa ha medido la diferencia en varias impresoras imprimiendo exactamente el mismo modelo, y es algo verdaderamente revolucionario. ¿Se acuerdan cómo era la impresión multicolor hace 2 años? Pero claro, hay algunas desventajas al hacerlo de esta manera. Como mencioné antes, las herramientas, o en este caso, las boquillas, son increíblemente simples. Incluso podría llamarlas tontas. Obviamente no hay engranajes, calentador ni ventilador. Ese es básicamente todo el atractivo. Pero tampoco hay ni siquiera un sensor de filamento en el cabezal de la herramienta o un termistor. El Index detecta la temperatura usando infrarrojo, lo que elimina la necesidad de protocolos de comunicación inalámbrica complicados que aumentarían el costo de las boquillas de repuesto. Ahora, eso no fue realmente una sorpresa, pero lo que sí fue una sorpresa fue una de las principales consecuencias de esta simplicidad. Yo lo llamo el problema del jalón. Permíteme explicar. En una impresora 3D normal o en un cambiador de herramientas, cada hebra de filamento se mantiene en su lugar mediante engranajes del extrusor. De esa manera, si por ejemplo golpeas el filamento o mueves la bobina a una secadora a mitad de la impresión y tiras un poco de él, se mantiene en su lugar. Sí, resulta que no es así con el Index. En el Index, el filamento se mantiene en su lugar, básicamente pegándose al interior de la boquilla mientras se enfría. Y esto funciona bien durante el funcionamiento normal con, ya sabes, los accesorios recomendados. Pero no funcionará si, por ejemplo, usas un secador externo con un tubo de PTFE largo y pesado que pesa sobre el filamento,
o si accidentalmente golpeas una de las hebras de filamento mientras cargas otra bobina. Porque, como nota al margen, una ventaja de esta pequeña peculiaridad es que básicamente puedes jalar incluso una boquilla fría para cargar y descargar filamentos a mitad de la impresión sin pausar la impresora y sin que siquiera lo note o se altere. Y como tienes 8 boquillas, es seguro que habrá algunas que no se usen en cada impresión. Y personalmente encontré que esta pequeña función es muy conveniente para preparar la impresora para la siguiente impresión, incluso antes de que termine la actual. De nuevo, esto no será un problema si nunca aplicas presión al filamento durante la impresión, pero aún así siento que es un descuido que debería resolverse en la edición de Prusa. Y aquí está la razón. El cabezal en sí, como dije, en realidad no tiene sensores de detección de filamento, lo que significa que no puede detectar cuando el filamento es retirado o se rompe después del sensor lateral de filamento. Lo cual siento que seguramente sucederá cuando la gente imprima con los tipos de filamentos frágiles reforzados con fibra de carbono para los que Index es totalmente capaz. Y cuando eso inevitablemente suceda, al final llevará a fallos de impresión completamente prevenibles. Pregúntame cómo lo sé. Y finalmente, nuestra última sorpresa, que es que los limpiadores de silicona, el formador de pellets y simplemente la posición del balde de purga en general son extremadamente importantes. ¿Qué tan importantes? Bueno, solo por diversión, aquí está cómo se ve una impresión sin esos limpiadores y sin una torre de purga. Y así es como se verán tus impresiones si la altura del ensamblaje no está perfectamente calibrada. Afortunadamente, la impresora sí tiene una herramienta de calibración automática incorporada, y eso probablemente es algo muy bueno porque cada vez que retiras el contenedor de purga para vaciarlo, corres el riesgo de ajustar inadvertidamente la altura. Y eso puede causar hilos, acumulaciones de material y que aparezcan impresiones con un aspecto horrible, aparentemente de la nada. Pero no te preocupes, porque si quieres evitarte todo este lío, con un solo clic puedes activar una torre de purga, al menos hasta que se mejoren cosas como los perfiles y las herramientas de calibración. Tus impresiones deberían salir prácticamente perfectas cada vez. Pero, ¿por qué es tan sorprendente todo este asunto de los limpiadores de boquilla de silicona? Bueno, tal vez sea porque Prusa, por alguna razón, se ha negado un poco tercamente a usar limpiadores de boquillas de silicona en cualquiera de sus impresoras hasta ahora, lo que ha llevado a muchos usuarios a diseñar e instalar su propia versión. Pero supongo que, para lograr el objetivo mucho más importante de reducir el desperdicio de purga, han tenido que ver la realidad y finalmente decidieron agregarlos. Pero más allá de eso, me sorprende que una parte tan crucial del rendimiento y la calidad de impresión de la impresora dependa de una perilla tan pequeña que puede desalinearse tan fácilmente. Así que realmente me gustaría ver que Prusa agregue algunas muescas a esa perilla o algo así en la próxima versión, solo para evitar que se mueva inadvertidamente. Pero eso ya entra en sugerencias de mejora. Así que pasemos a la siguiente sección, porque una de las cosas que hace que las máquinas Prusa sean tan populares, especialmente entre los ingenieros, es su compromiso con el código abierto. De hecho, más adelante voy a compartir algunas ideas más que tengo para mejorar esta impresora. ¿Y quién lo diría? Cuando entré a Printables, me dio mucho gusto ver que todas las piezas del Index ya están subidas y disponibles para usarse como geometría de referencia. Además, si eres diseñador o ingeniero con una nueva licencia comunitaria abierta, Prusa en realidad te permite vender tus propias mejoras para sus máquinas en Printables o en cualquier otro lugar, lo cual me parece bastante genial. Ahora, antes de entrar en mi lista de deseos e ideas de mejora, sé que ustedes me van a destrozar en los comentarios si no les muestro algunas impresiones de muestra. Así que aquí están. Sé que siempre pongo excusas sobre la calidad de impresión en estos videos, pero en este caso no lo voy a hacer. Solo voy a exponer los hechos. Prusa todavía está trabajando tanto en los perfiles de filamento y de impresión, así que todas estas impresiones se hicieron en PLA al 100% con una boquilla de 0.4 milímetros, usando los perfiles genéricos de PLA predeterminados y sin modificar. Pero también mezclé y combiné libremente PLA Pro, PLA de alta velocidad, PLA mate e incluso HT-PLA sin cambiar nada en los perfiles predeterminados. Sequé la mayoría de los filamentos cuando noté que era necesario, pero algunas de estas impresiones las hice con mi propia solución improvisada para el limpiador de boquillas y el formador de pellets mientras esperaba a que estuviera disponible el oficial. Así que eso es una buena transición a mi lista de deseos, porque seamos sinceros, esto es Prusa. Literalmente han construido toda su marca alrededor del uso de piezas impresas en 3 dimensiones para que puedan mejorar constantemente sus impresoras después de la venta.
y luego publican los archivos gratis para que tú y yo también podamos actualizar nuestras impresoras en casa. Sin mencionar que ellos lideran la industria cuando se trata de lanzar actualizaciones de software que agregan nuevas funciones a modelos mucho más antiguos. Así que espero que no vean esto como una lista interminable de las deficiencias del Index, sino más bien como mi intento de aprovechar la posibilidad muy real de que mi lista de deseos se cumpla en la edición Prusa, para beneficio de todos los demás. El primer punto en mi lista es uno sobre el que le he insistido a Prusa durante años: calibración automática del filamento integrada en la impresora. Esto es algo que en realidad se insinuó como una característica durante el lanzamiento de la XL y el Next Extruder. Y esto solo se ha vuelto más importante a medida que la variedad de tipos de filamento se ha vuelto mucho más diversa. Así que Prusa, por favor, hagámoslo realidad de una vez con Index, porque va a ser un verdadero dolor de cabeza. Si un usuario tiene que acercarse a la impresora, revisar 2 veces qué marca exacta de PLA, PLA de alta velocidad, PLA mate o PLA Pro está cargada en cada uno de los 8 espacios, y luego seleccionar el perfil correcto en el slicer cada vez. Jonathan aquí, en edición. Acostúmbrate a mí, nos vamos a ver mucho en este video. Así que desde que grabé, he estado insistiendo a varios contactos en Prusa sobre esto, y logré obtener una respuesta con una sonrisa de Tommy, quien dijo oficialmente que, cito, tenemos algunas actualizaciones importantes de firmware en camino para abordar los problemas más comunes que están experimentando los clientes. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Espera qué? ¿Caminar hasta la impresora? ¿Por qué tendrías que hacer eso?, te preguntarás. Y ese es mi segundo gran deseo: mapeo y coincidencia de filamento tanto en la impresora como en el slicer. Desafortunadamente, hasta ahora, el Core One Index solo sabe qué tipo de filamento está cargado en cada ranura. En realidad, no sabe el color, ni tampoco Prusa Slicer, ni Prusa Connect, ni EasyPrint. Puede parecer una pequeña molestia, pero esto significa que no puedes iniciar una impresión de forma remota a menos que de alguna manera memorices o anotes los 8 filamentos y sus respectivas posiciones. E incluso cuando vayas hasta la impresora en persona, tendrás que revisar visualmente cada filamento en los costados de la impresora y luego asignarlo al filamento correcto en el código G. Especialmente si descargaste un modelo prepintado y no cargaste los filamentos en el mismo orden exacto que en el archivo 3MF. En general, este pequeño proceso de asignación puede requerir entre 20 y 30 clics para algo que muchos otros programas de cambio de herramientas hacen automáticamente. Ahora, no estoy seguro si esto es una limitación del firmware de Prusa, de su arquitectura de chip, o si es algo que tal vez está patentado por otra compañía. Pero todas las demás marcas en el mercado ya lo están haciendo. Incluso se considera algo estándar, hasta en configuraciones de 4 colores. Así que realmente espero que el software y firmware final lo agreguen al Index, porque con 8 colores, de verdad es molesto tener que ir a la impresora y reasignarlos manualmente antes de cada impresión. De hecho, si solo pudiera conseguir una de estas cosas de mi lista de deseos antes de que salga la edición Prusa, sin duda sería esta. Otra comodidad que realmente me gustaría ver entre ahora y el lanzamiento general son los sistemas de precarga. Ahora, no es el fin del mundo cargar y descargar manualmente. 8 filamentos, pero hablando por experiencia, es justo la suficiente molestia como para que casi siempre elija mi SnapMaker U1 en lugar de mi Prusa XL o mi FlashForge Creator 5. Debo decir que con un calentamiento tan rápido y macros mucho más eficientes, el Index es mucho más rápido para cambiar todos los filamentos que la XL. Pero con 8 de ellos aún puede tomar como 5 minutos haciendo algo que la impresora podría estar haciendo por sí sola. Además, los sistemas de precarga probablemente podrían resolver ese problema de extracción que mencioné antes. Ahora lo entiendo. Prusa está fabricando en Europa y están tratando de competir con China, así que no quieren agregar costos innecesarios a las piezas o a la fabricación, ni introducir otro componente que podría fallar en entornos de gran demanda como las granjas de impresión. Pero tengo lo que creo que es una idea interesante para combinar algo de intervención manual con unos $7 en piezas para resolver este problema de una vez por todas. Y ya que estamos hablando de componentes económicos que mejoran mucho la calidad de vida, realmente me gustaría ver un sensor de filamento en el cabezal integrado en la versión final. Quizás solo sea yo, porque imprimo mucho con filamento viejo o reciclado, pero es bastante común ver que el filamento se rompe después del sensor lateral de filamento. Y como mencioné antes, eso puede hacer que pierdas toda una impresión, lo cual es una verdadera lástima cuando se trata de una impresión de 8 colores que tarda 24 horas
Ahora, realmente no estoy seguro de por qué la gente de Bondtech no pudo simplemente agregar un microinterruptor muy pequeño en la parte trasera del cabezal que se presionaría cada vez que haya filamento presente. Pero incluso si eso no es posible, pensaría que habría una manera de detectar cuando los engranajes en sí no están agarrando el filamento, ya sea por la ausencia de resistencia o por la posición de los engranajes. Solo una idea y algo que podría arreglarse en el firmware. De hecho, tengo otra idea para mejorar. Esta depende totalmente del software. ¿Recuerdas que dije que estas pequeñas P de purga son absolutamente diminutas? Bueno, eso me hizo pensar, ¿realmente las necesitamos? Quiero decir, claro, sé por experiencia que no quieres extruir tus capas exteriores usando filamento degradado o sin cebar. ¿Pero soportes? ¿Relleno? ¿Diablos quizá hasta los perímetros internos? Con una cantidad de purga tan pequeña, tengo que creer que la mayoría de las capas tendrían suficiente de cualquiera de esos solo para purgar el filamento degradado ahí, en lugar de desperdiciar valiosos segundos purgándolo sobre un bloque de silicona. Quizá esto tenga más que ver con el goteo que con la purga en sí, pero creo que sería genial si el slicer pudiera identificar qué capas tienen cantidades significativas de soporte o relleno, y simplemente omitir la P de cebado en esas capas por completo. Me imagino que podrías ahorrar como 1 hora o más en algunas de estas impresiones muy largas de 24 horas. Hola, soy yo de nuevo. Desde entonces descubrí que simplemente puedes habilitar la opción de relleno antes de perímetros en Prusa Slicer, y eso mejorará drásticamente la calidad de tus impresiones. Así que sí recomiendo que tanto Prusa como cualquiera de ustedes que tengan las unidades Founders Edition hagan eso, al menos hasta que tanto los perfiles como el protocolo de ajuste del limpiador de silicona estén completamente optimizados. También me encantaría ver una opción alternativa al cubo de purga. No me malinterpreten, perdón, es la última vez, lo prometo. Prusa acaba de publicar una entrada en su blog y una actualización de firmware que confirman que una solución con un cubo de purga extendido está a la vuelta de la esquina. ¿Ven a lo que me refiero sobre la posibilidad muy real de que realmente implementen las sugerencias de los usuarios? En cualquier caso, aunque prometí no convertir esto en una reseña, siento que les estaría haciendo un verdadero perjuicio a todos si no abordara al menos la pregunta que probablemente todos tienen en mente. ¿Es Index ya sea la variante Core 1 u otra de las variantes para ti? ¿O tal vez deberías esperar hasta que esté un poco más refinado antes de dar el salto? Bueno, antes de intentar responder eso, déjenme decirles rápidamente los hechos. Hasta ahora, no puedes comprar el kit de actualización de Index, aunque quieras, aunque eso, con suerte, cambiará para finales de julio de 2026. Dicho esto, incluso cuando se abran los pedidos para la edición Prusa, será solo eso, un kit. El tiempo estimado de trabajo para la actualización está entre 7 y 12 horas, aunque realmente espero que estén trabajando para optimizar y mejorar eso en la edición Prusa. Por ejemplo, permitiéndote comprar un Core 1 sin el cabezal de impresión, para que no tengas que perder tiempo desarmándolo. Todo esto significa que, desde el principio, si no estás dispuesto a instalar el sistema tú mismo, vas a querer esperar hasta que versiones completamente ensambladas como la mía estén disponibles para el público, con suerte para finales de año. En cuanto a la edición para fundadores, definitivamente puedo entender por qué Prusa me pidió que no la reseñara. Por un lado, a pesar de ser tecnología de punta, la arquitectura principal, cosas como el calentamiento, los cambios de herramienta y la alineación ya están muy pulidas, son suaves y confiables. En menos de un día después de que llegó, confié lo suficiente en esta máquina como para dejarla funcionando toda la noche, haciendo varias impresiones de 14 horas con 1000 cambios de herramienta, sin detección de fallas por IA y sin pensarlo 2 veces. Así que uno podría fácilmente dejarse engañar pensando que este es el producto final, y sin embargo no lo es. Es una edición para fundadores pensada para los primeros adoptantes. Y hay algunas cosas importantes que podrían cambiar fácilmente entre ahora y la edición Prusa, cualquiera de las cuales mejoraría drásticamente la comodidad y la usabilidad del sistema y lo haría mucho más adecuado para un público mucho más amplio. Y de nuevo, porque estamos hablando de Prusa, realmente creo que podrían implementar algunos de estos cambios entre ahora y entonces, probablemente con algunas piezas impresas y una actualización de firmware. Así que, con toda honestidad, no creo que sería justo responder a la pregunta de si esto es para ti, al menos no hasta que tenga en mis manos la misma versión que todos ustedes tendrían.
Pero bueno, me encantaría saber qué piensan todos ustedes en los comentarios aquí abajo. Y asegúrense de darnos un like y quizá unirse al 30% de los espectadores que realmente están suscritos al canal mientras están aquí. Si a este video le va bien, o si suficientes de ustedes lo piden, consideraré volver a revisar Index para hacer una reseña adecuada una vez que los perfiles de materiales múltiples y la edición Prusa estén disponibles. Mientras esperamos a que eso suceda, probablemente sea un buen momento para empezar a aprender lo que realmente puedes hacer con una impresora multimaterial como esta, desde las aplicaciones rutinarias hasta la tecnología de punta que aún está por demostrarse. De hecho, ya hicimos un video completo sobre eso que creo que realmente te va a gustar. Así que voy a dejarte el enlace aquí mismo. Eso es todo por esta semana, pero los veré a todos en la próxima capa.